A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Quito con Marjorie y yo soy Marjorie Chávez. El día de hoy nuestro invitado es Daniel Crespo. Daniel es experto en relaciones internacionales, minor en historia, magíster en relaciones internacionales, también es Master of Arts en estudios medievales y miembro de la 13ª promoción de la Academia Diplomática del Ecuador. Tiene un currículum muy extenso que no lo puedo decir completo porque si no se me acaba el programa. Daniel, muchísimas gracias por acompañarme en este día. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Marjorie. Daniel, contigo, bueno, con este currículum tan amplio, pero tan profundo y además en temas que son transversales unos a otros, quisiéramos hablar sobre la situación internacional del país, cómo son las relaciones internacionales y los desafíos que se vienen ahora, también en una coyuntura de expectativas positivas, podría decirlo yo, para el país. Cuéntame un poquito cuál es tu visión así general de la situación actual de las relaciones internacionales que tiene el país. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que el gobierno del presidente Lenín Moreno tuvo un viraje muy importante a los pocos meses de iniciado, que fue parte de esta ruptura con el correísmo, ¿no? Entonces, de esa línea un poco más, diríamos, ideologizada quizás, de una línea un poco más enfocada en esa visión de socialismo del siglo XXI, que iba en convergencia con la política exterior de países como Venezuela, como Bolivia, como el Brasil de Lula. El Ecuador empieza a abrirse y de alguna manera, por un lado, tiene esta ruptura y por el otro lado, una nueva aproximación a sus socios tradicionales. Entonces, dentro de esta ruptura que se da, tenemos hechos notables como es el haberle quitado el apoyo a Julian Assange, bastante polémico en su momento, por cierto, pero digamos simbólico en este sentido. El haberse juntado con los gobiernos que ya no vieron en la UNASUR una posibilidad de desarrollo y de integración adecuado, que también es un tema del que se podría ahondar un poco más. Una aproximación hacia los Estados Unidos y también hacia la Unión Europea, que también se vio reflejada de alguna manera en el cierre o de algunas digamos, pues, embajadas del Ecuador en países que fueron importantes más que nada por motivos políticos, antes que por motivos, digamos, pues, estratégicos y económicos adecuados. Estoy pensando, por ejemplo, en la embajada del Ecuador en Bielorrusia o la embajada del Ecuador en Irán. Entonces, este tipo de cambios ya marcan un golpe de timón que de alguna manera ya va dejando abierto el campo a lo que podría ya venir a ser de forma muy general la política exterior del gobierno de Guillermo Lasso. Algo que hay que destacar es que no ha existido una planificación a largo plazo. En su momento lo hubo. ¿En su momento cuándo? Sí, estoy pensando en lo que fue el Planex hace un poco más de 15 años, ¿sí? Que el gobierno de Rafael Correa pues simplemente no lo valoró, pero que fue un esfuerzo bastante importante que se hizo dentro de la Cancillería ecuatoriana. El Planex, que tenía una proyección a 20 años, pues era un esfuerzo bastante rico, que tenía objetivos a largo plazo, etcétera, que no se dieron, que como digo, pues no fue tomado en cuenta por el gobierno de Rafael Correa, que más bien lo que trató fue de posicionarse a través de movimientos a veces no tan fáciles de comprender dentro del escenario internacional, con una agenda que lo que trató es de posicionar el Ecuador desde una visión más ideológica y también más cortoplacista. Es decir,
al no haber tomado este trabajo previo a 15 años atrás, ¿cuál fue el resultado del socialismo del siglo XXI? ¿Aisló a nuestro país de una u otra manera? Bueno, lo aproximó hacia ciertos socios que tal vez se ha podido observar en el mediano plazo que no han sido los mejores socios. Se alejó, sí, de algunos países, pero no se puede negar que hubo una convergencia de intereses con otros. Pero como digo, tal vez Nicaragua, tal vez Venezuela, tal vez Bolivia, no fueron los socios que necesitaba el Ecuador necesariamente para colocarse en el mundo, no solamente en términos de políticos, sino también comerciales. La apertura de nuevos mercados, por ejemplo, se puede observar que no dio lo que se esperaba. El volver a potenciar las relaciones con la Unión Europea, con los Estados Unidos, y sin dejar de lado, por ejemplo, lo que se ha hecho con China, que es bastante importante y que se ha transformado en un mercado y que seguirá siendo un mercado cada vez más importante para el Ecuador, pero desde una diferente óptica, ya nos va trazando de una forma general lo que podría ser la política exterior comercial del Ecuador. ¿Cómo vemos la relación con la región, con América del Sur en este momento? Bueno, en América del Sur tenemos una posición un poco fraccionada, ¿no? Porque por un lado tenemos los gobiernos, digamos, pues todavía de la izquierda progresista, que han tenido, digamos, ciertos retrocesos, lo que ha sido Ecuador, lo que ha sido Brasil, pero que ha vuelto a ganar espacios como en el caso de la Argentina. Entonces eso no es una cuestión saldada, yo creo que vamos a seguir viendo movimientos. Y no sabemos lo que va a pasar el próximo año en Colombia. No sabemos lo que va a pasar en Colombia, no sabemos lo que va a pasar en Chile, que también tenemos una reforma constitucional ante portas. Entonces eso está ahí. Tampoco lo que vaya a pasar en el Perú, ¿no? Que también tenemos pues elecciones que van a un balotaje próximamente. Entonces ese tablero se va a seguir moviendo, se va a seguir reconfigurando. El punto es, en ese tablero, ¿dónde va a estar el Ecuador? Y el Ecuador, de acuerdo a lo que ahora yo creo que para poder ya hablar de forma un poco más concreta, tenemos que pensar qué es lo que nos está proponiendo el presidente electo Lasso. Y tenemos que ir a su plan de gobierno. Y en su plan de gobierno lo que podemos observar es que tiene una prioridad dentro de la política exterior, la política comercial. Y dentro de esa política comercial, pues profundizar, fortalecer las relaciones con los socios estratégicos como los Estados Unidos, la Unión Europea, China, aparecen otros nombres como la India, como Turquía, como Corea del Sur. No creo que podamos pensar en un intento de resurgir de la UNASUR. Eso yo creo que ya es, el Ecuador ya no va a dar marcha atrás en ese sentido. El Ecuador va a priorizar otros esquemas que tiene de integración que van más por lo comercial, como es el caso de la Alianza del Pacífico, que es el gran esfuerzo que se contrapuso, ¿no es cierto?, como una opción al esquema de UNASUR. Pero también, es decir, con un claro interés comercial. Por supuesto. No son excluyentes. ¿Por qué a veces tendemos a ver que son excluyentes? Es decir, es importante el tema comercial, pero el tema de integración no pasa solo por lo comercial. Así es. ¿Cómo debemos entenderlo en la real magnitud de lo que significa? Bueno, lo que sucede es que tal vez el pecado, si lo vemos así, de iniciativas como Alianza del Pacífico es que son casi exclusivamente comerciales. Y existen otros elementos de integración que son fundamentales y que sí tenemos experiencia en ello. Tal vez no la suficiente o tal vez no ha habido la suficiente voluntad política para profundizar. Estoy pensando en el caso de la comunidad andina. La comunidad andina pues tiene un arancel externo común, tiene acuerdos de movilidad humana, tiene acuerdos en lo que es la parte digamos, de estudios, académica. Tiene también, en su momento, trató de generar una verdadera integración productiva, aunque eso no llegó a buen puerto. Estoy pensando justamente cuando a través del esquema de sustitución de importaciones se trató de hacer algo a nivel subregional. No fue exitoso, insisto, pero ya es un ejemplo de lo que se podría hacer, porque la integración, por supuesto que tiene un elemento comercial importante que va rompiendo barreras,
pero no nos podemos quedar en solamente en ese punto. Ese es, yo creo que el mayor cuidado que hay que ver con la integración solo pensada desde lo comercial. Ahora, eso no significa que UNASUR en el camino no haya perdido el rumbo. UNASUR tenía, como, programáticamente era algo mucho más enriquecedor. Y además de un posicionamiento geopolítico subregional interesantísimo. Uno no puede minusvalorar ideas como el Anillo Energético del Sur, el Banco del Sur, pero desafortunadamente el Consejo de Seguridad Sudamericano, que fue una propuesta brasileña, pero desafortunadamente esto que debió ser técnico terminó transformándose en algo ideológico. Y eso es lo que termina afectando a la integridad de la UNASUR y termina haciendo que por posiciones políticas la UNASUR se quiebre. Pero quiero hacer énfasis en esto, que la posición ideológica de diferentes países de la región haya quebrado este intento de integración, no significa que principios de integración que estaban ahí presentes y que tenemos en otros esquemas como Lacan no sean valiosos y tengamos que manejarlos, eso sí, desde una visión más técnica antes que política. Es decir, cuando hablamos de una visión más técnica, es decir, un poco más pragmático, ya no basados tanto en los dogmas ideológicos de cada una de las líneas. Respecto a Europa, hablamos de Asia, hablamos de América Latina, hablamos también un poquito de Europa, pero quisiera profundizar más en la relación internacional que nos permita también tener un acceso de movilidad, no solo un tema comercial. ¿Lo ves posible? Bueno, el Ecuador ya ha dado pasos en ese sentido. Entonces, y ya hay países, por ejemplo, dentro de la comunidad andina, es la ventaja también a veces de negociar en bloque, ¿sí? Cómo eso se puede acelerar. Entonces, ya tenemos un convenio, un acuerdo comercial, eso es bastante positivo. Lo podemos ver inclusive ya, no estoy hablándolo desde la academia o desde un ministerio, se lo podemos ver en las perchas del supermercado, ya eso tiene un efecto en lo que consumimos. Entonces, pensar en que se pueda justamente desaparecer la necesidad del visado Schengen no suena tan descabellado, ¿sí? Además de que otros países de la región ya lo han logrado. Entonces, ¿por qué no? Y lo han logrado hace ya varios años. Exactamente, entonces eso también va de la mano de otras cosas, por supuesto, de un mayor control en otros aspectos, de una mayor profundización de las relaciones comerciales, pero para eso tiene que ser acuerdos integrales, ¿no? Entonces, la importancia también de tener unos acuerdos que vayan más allá simplemente de la reducción o eliminación de aranceles. De acuerdo. Respecto a los tribunales internacionales de solución de controversias, ¿cuál ha sido la posición que ha tenido el país frente a ello? Bueno, no nos olvidemos que justamente que el gobierno de Rafael Correa fue muy crítico en este sentido, y él proponía pues una instancia de arbitraje a nivel regional dentro del esquema de UNASUR. Eso, desde un punto de vista de soberanía, suena muy bien, pero ante los potenciales inversores internacionales sí genera un rechazo porque no se genera un ambiente de confianza sobre las reglas del juego. El presidente Lasso en su programa pues electoral, él menciona pues no solamente fortalecer esas relaciones, sino respetar las decisiones de este tipo de tribunales, y eso es una buena señal de cara a fortalecer relaciones y por supuesto también atraer inversiones. Es decir, vemos con optimismo, vemos luz. Pues sí, en efecto tiene es una buena señal. Es una buena señal tomando en cuenta que el Ecuador necesita fortalecer la salida de los productos ecuatorianos, necesitamos reactivar el turismo, que se ha visto gravemente afectado en este tiempo de pandemia, y por supuesto eso es el demostrar esa buena fe es también necesaria para la negociación de convenios. Claro que sí. ¿Cuáles son los hitos que debería ir dando el presidente en relaciones internacionales para que se puedan cumplir las cosas en 4 años? Es decir, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar y cuáles son los hitos que deberíamos ir viendo? Bueno, en cuanto a política exterior, yo dividiría en 2 partes, ¿no?
Primero, lo que es el fortalecimiento institucional aquí del servicio exterior. El servicio exterior es uno de los puntales de la administración pública que tal vez son menos visibles y a veces menos comprendidos. Pero Daniel, valorados. Si hablamos de fortalecimiento en un tema institucional o también personal, orgánico, esto toma tiempo. Sí, pero hay iniciativas que ya se empezaron, mejor dicho, se retomaron, que hay que darles mantenerles, digamos, darles largo aliento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la recuperación de la Academia Diplomática. Eso fue muy importante. La Academia Diplomática fue desmontada en la época de Rafael Correa. Se le quiso ver como una forma de selección de personal elitista, sin tomar en cuenta todos los procesos de selección que conlleva el ingreso a la Academia Diplomática. Tú eres miembro de la 13ª promoción. ¿Cuál fue la última? Bueno, Porque eres muy jovencito. Sí. Bueno, yo estuve aquí, me va a tocar hablar a modo personal, porque yo vi ese proceso. Yo lo viví en carne propia, tal vez por eso es que me insisto en este punto. Porque yo vi cómo la academia fue desmantelada y fue llevada al IAEN para formar el Instituto José Peralta, por supuesto ya con unas premisas mucho más políticas, ¿no? Entonces, que fue parte justamente de un intento de debilitamiento institucional a la Cancillería ecuatoriana. Entonces, ya se ha retomado la academia desde hace creo un poco más, en torno a unos 2 años. Nuevamente está funcionando, nuevamente ha habido un proceso de selección digamos, de un concurso de oposición y merecimientos, y eso está caminando. Pero es importante que no sea algo que ahora caminó y ahora otra vez se lo vuelve a sacar, porque es parte de la formación. La formación diplomática es muy específica y al propio tiempo es muy general, porque el diplomático que tiene que saber muchas cosas, tiene que saber mucho y de todo. Y eso no es tan sencillo. Eso requiere una formación que con el paso del tiempo la Academia Diplomática supo manejarlo. Y los diplomáticos ecuatorianos tuvieron digamos, pues esa valoración por sus pares en otros países. Entonces, eso es valioso. Eso hay que mantener. Tratar de pulir, digamos, pues la ley orgánica del servicio exterior para que esas cuotas políticas no vuelvan a afectar. Por supuesto que todo gobierno necesita cuotas políticas, pero esas cuotas políticas tienen que ser puntuales para posiciones estratégicas. Pero el trabajo de base no puede desinstitucionalizarse a través de dar pues premio por aquí, premio por acá. Eso tiene que acabarse. Eso casa adentro. ¿Se ha mantenido esa dinámica? Lo que suele suceder es que muchas veces con este asunto de la cuota política, que debería ser para los rangos superiores, a veces se ve reflejado en rangos que no necesariamente son una posición estratégica. Un tercer secretario afuera, un segundo secretario. No es una posición estratégica. Estamos hablando que la cuota política debe ir focalizada hacia ciertos embajadores, ciertos cónsules. O sea, y tiene que ser el mérito, la dinámica que moviliza en estos cargos. Eso por un lado. Y ahora sí, lo que ya es la política exterior como tal, tiene en este momento una necesidad coyuntural imperiosa, que es la cooperación en torno a la vacunación. Eso es fundamental. La reactivación económica. La reactivación económica que tiene a grosso modo que ver con lo que es la salida de productos ecuatorianos, o sea, la potencial las relaciones comerciales del Ecuador, pero enfocado en la exportación. La reactivación del turismo, o sea, la llegada de población, digamos, pues de gente que nos deje dólares acá. La integración, yo le pondría también ahí, viéndola, como digo, está muy bien. Lo de la Alianza del Pacífico es fundamental para el Ecuador. Estamos hablando de la región con mayor crecimiento del mundo y con el mayor número de consumidores del mundo. Ahí está. Entonces, eso es valioso, pero sin dejar de lado nuevas formas de integración a nivel latinoamericano. La negociación bilateral tiene también sus problemas, sus limitaciones, y para un país pequeño como el nuestro, la negociación en bloque también se torna fundamental, y eso se logra a través de esquemas de integración. Y la cooperación en términos de seguridad,
Aquí podríamos hablar no solamente de lo que es migración, sino también la lucha contra las drogas, que es algo que me necesitaría, tal vez me está faltando escuchar un poco más de parte del presidente Lasso. Espero que ya haya una posición un poco más clara, porque eso es un problema muy serio que estamos afrontando en este momento y no lo podemos afrontar sin la adecuada cooperación internacional. En ese sentido, nuestros vecinos inmediatos y también los Estados Unidos nos pueden ayudar bastante. El Ecuador está seriamente comprometido en su seguridad por lo que ha sido la infiltración de carteles de la droga desde otros países. Somos, y eso lo sabe todo el mundo, un país de paso, un país de tráfico, y eso también ha traído problemas conexos ya dentro de la sociedad, de la descomposición social, como los que pudimos observar trágicamente hace poco tiempo en las cárceles del Ecuador. Una situación que está relacionada justamente al control de ciertas rutas del narcotráfico en el Ecuador. Pues sí, tienes toda la razón. Muchas veces la ciudadanía no alcanza a identificar el alcance. Cuando uno ve en los medios de comunicación, las noticias, los tentáculos que tienen estas organizaciones, digamos, y el tráfico, que generalmente, además, como son escalables, traen otros vicios de por medio. Entonces, realmente es muy importante tener una posición clara en nuestro país y desde las diferentes instituciones encargadas de hacerlo. Daniel, estamos ya con poquito tiempo y nos quisiéramos quedar también con unos mensajes claves para la ciudadanía, porque hablamos mucho de teoría, es importante contextualizar sin duda, pero para los ciudadanos comunes que no dominamos o profundizamos estos temas, ¿cuál podría ser tu mensaje respecto a la expectativa de apertura? Porque eso también nos genera a nosotros pues innovación, nuevas ideas. También con estas expectativas podemos animarnos a desarrollar nuevos proyectos. ¿Cuál sería tu consejo para la ciudadanía respecto a esta posibilidad de crecer internacionalmente? Como lo dijo el presidente electo Guillermo Lasso, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Bueno, es un mensaje muy esperanzador, y lo que nos está diciendo esto es que y esto se puede conectar con otras áreas. Hay que innovar, hay que producir de forma que lo que sale del Ecuador vaya con un valor agregado y sea más atractivo en el momento en que desde el Estado, desde el servicio exterior, se busquen nuevos mercados. Es muy importante que aquí exista una mayor conexión entre el sector público y el sector privado, para que también la diplomacia ecuatoriana sepa qué promocionar y a quién promocionar. ¿Cuál es la oferta exportable del Ecuador? ¿Qué es lo que el Ecuador puede ofrecer? ¿Cuáles son los atractivos que tiene el Ecuador para el inversor, para el turista? Entonces, se necesita una mayor conexión, como lo digo, y desde parte del ciudadano, pues, es una interesantísima oportunidad de emprender con mayor creatividad, de manera que cuando esos mercados se vayan abriendo, se tenga algo muy innovador, muy original que ofrecer y que se pueda posicionar con mayor facilidad en el mercado global. De acuerdo. Muchísimas gracias, Daniel. Espero que nos acompañe. Este es un tema apasionante, ¿no? Como tú lo dijiste, quienes están manejando los temas internacionales o en la carrera diplomática tienen que saber de todo un poquito. Y es porque en realidad los criterios que intervienen transversalmente son muchos. Entonces, por eso es también una carrera tan compleja, y esperemos que efectivamente vuelva el fortalecimiento de la institucionalidad de la carrera diplomática, como tú que fuiste parte en su momento. Y yo quiero igual comentarles a todos quienes nos escuchan que me pueden escribir a través de redes sociales, cualquier pregunta, o si quieren contactarse con nuestro invitado también pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Y por supuesto los invito a que la próxima semana me sigan acompañando en este espacio, y desde ya invito nuevamente a Daniel para conversar sobre estos temas que sin duda han sido de su interés. Las relaciones internacionales en el Ecuador
tienen que ser, como lo dijo nuestro invitado, pragmático y estratégico. Tenemos ya que dejarnos de que la ideología y los dogmas definan nuestras actividades, porque hay vidas de por medio y tenemos en realidad que pensar en lo que necesita el país en este momento, que es vacunación, economía y gobernabilidad. Amigas y amigos, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, Daniel, nuevamente por acompañarme. Muchas gracias por este espacio. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.